Comenzamos el programa de Cambio en el Debate. Todos los jueves aquí nos vamos a ver en la sección de Ética y Política. Hoy tenemos un programa bastante interesante, muy coyuntural, muy controvertido por muchas partes. Lo vamos a nominar el Yo Soy 132 de light a radical. O sea, ese brinco que ha tenido tan espontáneo esto. Y en base a qué decimos esto. Bueno, es que el Movimiento 132 nace en una universidad, Pirruris, ¿verdad? En la Ibero. Así es. Jóvenes que que pagan 93,000 pesos de colegiatura semestral. Ajá. Y pues tienen todo resuelto. Entonces, ¿qué? Que le den tele a parejo a todo el mundo, ¿no? Para que no haya problema. Y empieza a caminar el tiempo de esto y se contamina el movimiento, ¿no? Se contamina el movimiento con la chusma, con los estudiantes menos favorecidos, los de las universidades públicas, Politécnico, Universidad UAM y otras universidades públicas. Entonces empiezan con otra realidad, jóvenes con otra realidad, y entonces empiezan a decir, queremos otra cosa, no solamente eso, tele no. Nosotros ni siquiera vemos tele, ¿no? Los jóvenes normalmente no ven tele menos libre, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que de repente dicen en su primer documento, que es asamblea, que aquí hizo el compañero favor de enviármela, y dicen contra el neoliberalismo. Y dije, ¡ay, caramba, qué barbaridad! Entonces, eso, pues ningún candidato lo dice. Entonces, automáticamente estarían ustedes descalificando a todos los candidatos, ¿sí? Porque, pues, ningún candidato, para nombrar por sus nombres, apellidos y apodos. Bueno, entonces, eso implica en contra de los monopolios, de las grandes empresas, de la concentración de la riqueza, del aumento de los pobres, de la reducción del gasto en la salud, educación, servicios, mayor inequidad, racismo, privatizaciones. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es también a los marginados, a los innombrables, a los indígenas, dicen que se cumplan los acuerdos de San Andrés, es que traicionaron el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Entonces, eso a mí realmente me ha dejado sorprendido, y es un movimiento que tiene posibilidades de continuar. Decíamos también, o sea, ustedes se lanzan contra el Banco Mundial, contra el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la OMC, la OCDE, etcétera, ¿no? Todas estas organizaciones multinacionales que tienen a todo el mundo, o nos tienen a todo el mundo totalmente dominados, y entonces ese es bajo el contexto que queremos tocar el programa. Entonces a lo mejor quizá nos fuéramos por bueno, aquí quiero presentar, está la compañera Erika Huacús, de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana, y Gerardo Ortiz y Alexis González, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, y abajo a mi izquierda, el compañero profesor Humberto Puente, profesor de didáctica de la Universidad Michoacana. Entonces, bajo ese contexto, creo que es importante, decíamos, hay posiciones quizá un poco que el compañero me había comentado, bueno, tiene sus asegúnes, ¿sí? Como se dice por acá. Entonces, pues quisiéramos que así, le empezamos por aquí así, y después le damos chance de que los golpee él, y después, ya que habló él, ustedes lo golpean, y ya después... Y después nos golpeamos todos. Bueno, entonces, para no darle más vuelta, Erika, ¿qué nos dirías de eso? Pues yo creo que sí, en un primer momento el movimiento 132 surge como, digamos, de aquellos estudiantes de universidades privadas, ¿no? Que tienen esta necesidad de que sí, que se democraticen los medios, pero que no se tiene bien en claro qué significa democratizar los medios.
se tiene como que la idea de democratizar los medios significa mayor competencia dentro de el mismo mercado de medios de comunicación, ¿no? Entonces, el que se hayan abierto las asambleas a la participación de las universidades públicas, pues sí le da un giro distinto, ¿no? Porque como lo menciona, las universidades públicas tienen otro tipo de agenda, luchan por otro tipo de cosas y tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces se entiende inclusive una de las mayores demandas del movimiento 132, que es democratizar los medios, como una cosa totalmente distinta, ¿no? Democratizar los medios en el sentido de que las comunidades, por ejemplo, puedan tener la posibilidad de tener una radio comunitaria, ¿no? Las mismas universidades tengan la posibilidad de tener una radio universitaria, este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso le da un poco el giro. Y también teniendo en cuenta de que los universitarios de las universidades públicas son más, ¿no? Son un poco más amplias, ¿no? Las universidades públicas o tienen mucho mayor matrícula, entonces tienen mayor participación estudiantil también, por ese lado. Y desde el punto de vista económico, lo que plantea el 132. Pues desde el punto de vista económico, la cuestión, por ejemplo, específica del modelo económico, que sería el neoliberalismo, pues sí daría como el paso a otro tipo de discusiones, ¿no? O sea, yo creo que los jóvenes en este momento identifican muchas de sus problemáticas en el modelo económico que se ha implementado a partir de hace unos años, que es el neoliberalismo, ¿no? Sí se existe, y yo creo que pues aquí mis compañeros también podrán decir eso, existe una confusión entre qué es el sistema económico y qué es un modelo económico. Entonces, el que se identifique al neoliberalismo como, digamos, como el eje de muchos de los problemas que se tienen ahora como estudiantes, por ejemplo, el que se cierren las matrículas de las universidades públicas, el que ya no haya presupuesto para la misma juventud, el que muchos de nosotros ni siquiera vamos a llegar a conocer las pensiones, ¿no? El que no exista posibilidad ni de estudiar ni de trabajar. Entonces, ese tipo de cosas tan específicas te remontan o te hacen pensar que el neoliberalismo es como el gran generador, ¿no? O el eje generador de esos problemas. Muy bien. Gerardo de Historia. Sí. ¿Qué nos podrías decir desde el punto de vista histórico de esto? O sea, seguramente ustedes tienen contextualizado bien lo que es la historia de la humanidad, la historia de lo que ha pasado en el mundo, ¿verdad? Con esto de las elecciones, sea, entonces... Sí. ¿Qué te puedo decir yo? Sí, mira, esto, pues, la verdad, para serte franco, México ya se estaba tardando. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto responde a una dinámica histórica ya global, pues, o sea, llega un momento en que la humanidad dice, ya basta, ¿no? O sea, dice, como bien dice, no hay mal que dure 100 años, ni tarugo que los aguante, pues. Y de alguna manera responde a todo esto que se ha estado suscitando últimamente y que ha sido muy vertiginoso, la primavera árabe, los que están directamente, ahora sí que en la boca del lobo, los de Ocupa Wall Street, los movimientos estudiantiles en Chile, todo eso de alguna manera viene a ser como... De alguna manera nosotros venimos también a hacer una respuesta solidaria a eso, o sea, a fin de cuentas, todos esos sentimientos que acaba de decir, todas esas percepciones que dijo la compañera son correctas. No es algo propiamente mexicano, sino es algo mundial, o sea, ya para que de alguna manera todo mundo empecemos a considerar que, por ejemplo, toda la juventud, ya no hablemos mexicana, sino mundial, está condenada a una semiesclavitud, o sea, viéndolo en términos muy, ¿cómo decirlo?, catastróficos, una esclavitud, ¿cómo decirlo?, forzada y, o sea, casi inhumana, en la que, como ella dijo, o sea, no hay garantías de nada, o sea, nosotros no vamos a tener un patrimonio, no vamos a tener que legar nada, o sea, físicamente no vamos a tener casa, no vamos a tener nada, a eso estamos condenados, y de alguna manera la humanidad, esos movimientos expresan eso, hartazgo, y es de alguna manera por lo que estamos en contra de ese modelo. Nosotros como gente pues común no tenemos acceso, por ejemplo, como usted mismo lo dijo, a las grandes universidades, la gran educación, los grandes privilegios que unos pocos sí tienen y que están concentrados en todas esas pocas manos, que ha venido siendo la dialéctica de siempre de la historia, pero llega un momento en que la humanidad dice hasta aquí, y entonces es que empiezan a surgir los movimientos sociales y empiezan a surgir los movimientos estudiantiles, como es en este caso por consecuencia. Alexis,
sobre el mismo tema, más o menos, si quisieras ampliar algo. A mí me interesaría, es que yo lo veo así como muy catastrófico. Ya no estamos, ya no vamos a tener pensiones, ya no tenemos. Yo digo, y entonces, o sea, ya nos rendimos. ¿Ok? ¿Cuál? Yo no veo sinceramente esto de que haya un hartazgo mundial. Ya lo veo, pues, la primavera árabe. De hecho, ya como que les cambiaron al muñequito y como que ya estuvieron con eso de acuerdo. Entonces a lo mejor lo mismo pudiera pasar aquí, que nos cambiaran al muñequito y después, pues, está bien, y nos aguantamos otros 6 años y ahí nos lo llevamos, ¿no? A ver. Bien, bueno, yo creo que lo que justamente planteó el 132 en esta Asamblea de las Islas y declararse antineoliberales pues no es una declaración cualquiera, ¿no? Que a final de cuentas la juventud está identificando que este modelo económico, como justamente lo han dicho los compañeros, es un modelo que pues, ha traído más bien pesar a la humanidad en contra de los tecnócratas que decían que iba a traer este desarrollo y que todos íbamos a ser felices, viviendo en la utopía del capitalismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que estos momentos de cambio en México ya se habían tardado, ¿no? Sí existieron movimientos que lo han precedido, pero qué importante es y hace cuánto tiempo no se organizaban las personas en espacios como las ciudades, ¿no? O las universidades y los universitarios, hace cuánto tiempo que los universitarios no nos organizábamos. Y aún más, bueno, yo ya no puedo decir que soy universitario, pero pues soy un joven que es profesionista, que gana muy poco, que no tiene seguro social, que difícilmente va a acceder a créditos a casas o lo que sea, ¿no? Porque tampoco tengo ganas. Pero fíjate, ¿no? Cómo vemos el panorama los jóvenes, ¿no? Hoy en día. Y qué fea está la realidad al punto en el cual los compañeros de la Ibero, que como dices tú son mucho más privilegiados, ¿no? Que dijeron, pues, no queremos eso que parece ser que se va a venir encima, ¿no? O sea, qué fea está la realidad de México en estos momentos, como justamente para que todos digamos, no, queremos eso, ¿no? No queremos la vuelta de eso, que si hoy en día está feo, pues, estaría mucho peor, ¿no? Humberto, ahora sí, duro. Bueno, para empezar, el primer gran grave problema es el individualismo. Yo soy 132. O sea, ustedes lo están diciendo ahorita, 132. Pero la historia nació como yo, primer problema. Entre algunas anotaciones, por ejemplo, era, hace 2 años aproximadamente, Felipe Calderón destruyó un sindicato, donde estaba la Ibero cuando eso ocurrió con el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los niños de la Ibero cuando lo de Atenco? Y que tú, Polo, tienes a alguien muy cercano en Atenco, de lo que supiste, de lo que te quejaste en el cambio. Entonces, ¿dónde estaban? Y como esto podemos hacer toda una historia de en dónde estaban estos movimientos, cuando esto, cuando lo otro, cuando aquello. ¿Qué pasó con la Ibero en el 99-2000 en la UNAM? Que fue una huelga la más importante en términos de estudiantiles. ¿Dónde estuvo 132 aquí en Morelia hace un mes cuando atacaron las casas del estudiante? No existían, no existieron y siguen sin existir. Pero más aún, yo hice una lista, bueno, por ejemplo, este otro detalle. 132 exigió un debate presidencial en cadena nacional. Pero 132 hace 2 días organizó uno por internet. ¿Saben cuánta gente tiene acceso a internet? No me refiero al ciber, en mi casa. ¿Cuánta gente en su casa tiene acceso a internet? 1 de cada 4 casas. 1 de cada 4 casas. Y somos 110 millones de mexicanos, yo creo que a estas horas. Entonces, ¿cómo que un debate por internet? Pues solo para los niños bonitos que tienen internet en su casa, por supuesto. Pero además un debate inútil,
porque uno prende la televisión y sale uno de los 4 o los 4 juntos diciendo algo. Entonces, ¿para qué queremos otro debate? Si quién sabe cuántos miles anuncios, que no spots, porque esos no existen en México. Existen anuncios, sí, hablamos español. ¿Y 90 y tantas lenguas en México? 62. 62, no inglés. Pueblos indios. Entonces, el asunto va en que estamos hablando de un movimiento sectario en términos de quién lo está componiendo. Pero además, lo que tú decías, Polo, ¿qué ofrecimientos hay para otros? Yo hice una lista de preguntas de ofrecimientos. ¿Qué le ofrece a los despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Qué le ofrece a Cherán y Ostula, por no irnos hasta la zona Huichola? ¿Qué le ofrece a los levantados desaparecidos por el narco en Michoacán? Y que son montones. Y allí están la gente trabajando en el Comité de Desaparecidos. ¿Qué le ofrece a nuestras hijas de regreso a casa en Ciudad Juárez, por ejemplo? ¿Qué han dicho de la guerra o de la pseudoguerra de Felipe Calderón y 60,000 muertos? ¿Qué van a hacer con los 110,000 rechazados de la UNAM de hace una semana o 15 días? ¿Dónde están? ¿Qué van a ofrecer? Y como eso, nos podemos ver a muchas cosas de qué van a ofrecer. Y finalmente, bueno, 2 cosas. Una, la democratización de los medios. Yo no entendería, para que te corran de aquí, que llegue alguien y le diga a Vicente Godínez, ¿sabe qué? Tiene que hacer esto y esto y esto. El patrón puede ser con la mano en la cintura, es mi periódico y yo hago lo que quiero. Y aquí en Morelia, los jóvenes no lo conocen, tú eres un extranjero en Morelia. José Tocabén Ladín, el creador de La Voz de Michoacán, hizo su emporio, ese que hoy conocen, que por cierto está cerca de aquí, a base de chantaje. Tengo esto, ¿cuánto por no publicarlo? Entonces, ¿cómo se quieren democratizar los medios si los medios son privados? Pero además lo decía Carlos Marín hace unos días. Carlos Marín es gente del Milenio. Decía, es que eso atenta contra la libertad de expresión. Así de sencillo. Si yo fuera dueño de un medio de comunicación, yo no permitiría que nadie viniera y me dijera algo. Y tenemos una historia peor todavía, la de Randolph Hearst. William Randolph Hearst casi hizo una guerra con España para poder vender su periódico. Entonces, ¿cuál democratización de los medios de producción? De los medios de comunicación. Sí, esa es otra cosa. Sí. ¿Cuál? No existe. Sí. O si lo quieren ver así, allí está Internet. Internet es casi libre. Y finalmente, ahora sí, para recordar que la pequeña burguesía en Italia y en Alemania fue la que llevó al fascismo al poder. Y ahí está el estudio de León Trotsky. Bueno, yo más les dejaría, a ver, vamos. Ahora sí que como a ver, digo. ¿por qué no? En orden para que... No, sí. Igual, la compañera. Bueno, yo creo que, de principio tendríamos que empezar a analizar el problema o, analizar esta coyuntura del 132 en términos generacionales, ¿no? Y lo vemos con nuestros propios compañeros y los compañeros que asistan a las asambleas, muchos de ellos de preparatoria. No tuvieron la posibilidad de vivir grandes referentes de movimientos sociales en esta época. Digo, si nos remontamos al movimiento zapatista, ni siquiera muchos de ellos conocen al subcomandante Marcos. Todavía no había nacido. Igual ya había nacido, pero estaban en la primaria, ¿no? Sin mencionar el kinder, ¿no? Muchos de ellos no saben nada o apenas se van enterando de la huelga del 99 en la UNAM. Empezamos a ver que existe la necesidad de los jóvenes de organizarse. ¿De qué manera? Pues las mismas generaciones marcan sus pautas, ¿no? La cuestión también es que se debe de aprender de los ejemplos del pasado y es el caso claro con Atenco, ¿no? Muchos de ellos no sabían qué había sucedido en Atenco, ni tenían idea ni conocimiento y no sabían que eso tenía una gran ligazón con el PRI, con Enrique Peña Nieto. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, o estas nuevas generaciones nos damos cuenta de eso,
decimos, bueno, ¿de esto de qué se trata, no? Y es como la necesidad de organizarse a partir de eso. Decimos, bueno, aprendemos de las experiencias del pasado, pero también tenemos que ver nuestra realidad y cuál es nuestro, digamos, en qué mundo nos toca vivir en este momento, cuáles son las propuestas que nosotros tenemos que dar. Otra cosa muy interesante, la cuestión de las casas de estudiante, y se vio en las asambleas, por lo menos del 132 aquí en Michoacán. En un primer momento, los compañeros o muchos de los compañeros se mostraban reticentes a entender la problemática de lo que había sucedido con la represión en las casas cool, porque tampoco lo entendían mucho y sí habían sido bombardeados por los medios de comunicación a nivel estado, ¿no? Entonces eso hacía que muchos de los compañeros tuvieran como la necesidad de decir, bueno, es que esos de las casas de estudiantes no sirven, tenían comentarios muy xenofóbicos, no entendían la problemática, pero a partir de la misma organización, de la concientización mutua, colectiva dentro de las asambleas, muchos de los compañeros se dan cuenta de que no es así, que todos somos estudiantes, ¿no? Y en su mayoría, muchos somos de escuela pública, ¿no? De la Michoacán en este caso. Entonces sí revierte un poco la opinión pública acerca de este movimiento, pero también al interior. Nosotros como estudiantes, nosotros como jóvenes, ¿no? Ya seamos estudiantes o desempleados, creamos nuevas formas y se va innovando, y yo creo que una de las, digamos, como lo que ha venido a marcar el movimiento 132 es que se ha refrescado el discurso. Los chavos ahora ya entienden qué es organizarse, muchos de ellos nunca habían ido a una asamblea, no sabían qué significaba tener una asamblea, ¿no? Entonces, eso ya de principio ya es un avance, ¿no? Sí. Mira, aquí hay varios puntos que él toca que me gustaría, pues, así como que ahora sí, si ya metió el golpe, pues deja responderle, ¿no? Por ejemplo, el individualismo que tú señalas del yo soy 132. No podemos despegar los movimientos de su contexto, discúlpame que te lo diga. No se puede despegar. Es como si tú quisieras pedirle a la Revolución Francesa que no impusiera a Napoleón, que no hubiera impuesto a Napoleón. Es imposible. Obviamente nosotros nos tocó nacer en un contexto capitalista que por ende promulga como valor principal el individualismo y no la cooperación. Y como consecuencia también promueve la competencia, o sea, tampoco podemos decir, es que de repente, ¡pam!, ya tenemos sentido social. Sí, hay otros movimientos que ya han desarrollado un sentido social, pero me parece mucha exigencia que se tenga que hacer esto a un movimiento que apenas lleva un mes. O sea, seamos realistas, nosotros aparecimos casi hace un mes, no podemos ser tan exigentes y decir, es que ya necesitamos tener una conciencia social. Sí, la estamos generando, pero eso lleva un tiempo, como llevó tiempo todos los grandes movimientos sociales, la revolución socialista, el movimiento zapatista, la huelga que tuvo, el movimiento del 68, la huelga que tú mismo mencionas del ¿cómo se llama? De la UNAM, que duró un año, el movimiento del ESME, todo eso lleva un tiempo, así es que creo que la sociedad nos está exigiendo mucho para lo que llevamos. Sí hemos avanzado, hemos tenido golpes, pero ¿qué movimiento social no los ha tenido? Así es que en ese sentido, pues, no podemos tampoco decir de repente que tenemos un absoluto, ¿cómo decirlo?, sentido social. No, todavía nos falta evolucionar, eso yo lo reconozco. Por lo que yo pido que, pues, de alguna manera, si se interesan en el movimiento y se meten a conocer un poco la naturaleza del mismo, nos tengan paciencia. 2, la democratización de medios. Sí, es verdad, como ella misma lo planteó. No es lo mismo el rango de una radio comunitaria que de un gran monopolio comunicacional, por ejemplo. De alguna manera, como somos antineoliberales, nosotros también decimos, oye, ¿sabes qué? Estás yendo en contra de tu propia lógica. O sea, si estás proponiendo una lógica de competencia, pues de alguna manera entonces tenemos que regular esa competencia. O sea, si solo hay 2 medios que están controlando todo y que son los que dictan qué se debe hacer y qué no se debe hacer, de alguna manera van en contra de su propia lógica. ¿Por qué? Porque la lógica del capital plantea que para que haya un resultado, una ganancia, debe haber una competencia. Y en este caso hay una competencia, pero es una competencia desleal, sin sentido, sin nada de reglas. Podríamos decir incluso no honorable, pues, por plantear otros términos. En cuanto a los movimientos sociales que nos han antecedido, creo que ya expliqué un poco eso. La crítica que hiciste a la difusión del movimiento es válida. ¿Por qué? Tienes razón, uno de cada 4 mexicanos tiene internet, pero velo de esta manera. No nos dieron el espacio en radio y TV
¿Cómo entonces esperabas tú que llegara el movimiento? Digo, ¿cómo llegara el debate de 132? Por medio de la magia de, no sé, por medio de la magia de Berlín, yo lo dudo mucho. A lo que voy con esto es que el mismo Peña Nieto se negó a asistir de alguna manera, ahí ya fue un golpe, podemos decir un autogolpe de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque está demostrando una posición, está diciendo, ¿saben qué? Yo como Peña Nieto y como perteneciente a los intereses de Televisa y del duopolio televisivo, yo no voy a asistir porque sé que me van a valpulear y me van a pasar por delante y por detrás y por arriba y por abajo. Y de alguna manera, esto lo digo lo digo con todo el sentido partidista y más en un sentido científico y objetivo. Andrés Manuel López Obrador fue al debate de, ¿cómo se llama? Al debate de tercer grado, y aunque lo golpearon y lo valpulearon y hizo lo que hizo, fue. ¿Por qué? Porque de alguna manera se congració la gente con él, por eso, porque a fin de cuentas sabía que lo iban a golpear, pero aún así fue. Peña Nieto no fue. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a golpear. ¿Qué fue lo que hizo Peña Nieto? Enviar una carta raquítica diciendo, ¿saben qué? Yo soy Peña Nieto y tengo miedo de que me critiquen. Ahí se ven. Eso es un golpe político para sí mismo. O sea, no hay congruencia, o sea, está diciendo, yo no quiero en realidad cambio de medios, yo no quiero realmente un cambio, yo no quiero representar realmente, yo no quiero realmente cambiar no me interesan los intereses de todos, yo quiero mis intereses. Y de alguna manera el movimiento 132 converge con eso. Nosotros estamos a favor de los intereses de las mayorías y de alguna manera somos un movimiento incipiente en ese sentido. Le damos chance a Alexis y me decía el compañero. Todavía me faltó, pero bueno. Sí, decía que el compañero, recordando de Atenco, ahí tenemos un hijo de un compañero, un camarada, que fue asesinado en Atenco, precisamente, Alexis Benumea. Sí, yo conocí a ese muchachito lindísimo, bailarín, y fue asesinado en Atenco, ¿no? Y ahora ya el asesino dijo que él era el responsable, ¿no? Y con la venia del PRD. Con la venia del PRD. En su momento. Sí. Sí, bueno, gracias por los comentarios, Humberto. Y quisiera regresar un poquito a lo que nos has dicho, ¿no? Un poquito para precisar algunas cosas, ¿no? El nombre que se toma de Yo Soy 132 es más bien una alusión simbólica al hecho mismo de que después de lo ocurrido cuando los compañeros del Ibero corren a Peña Nieto, pues tú sabes que Caldwell les dijo que eran unos acarreados, que eran unos porros, y la manera en la cual los compañeros de la universidad tuvieron para defenderse, pues fue mostrar sus credenciales y decir, y así al son de todos los 131 que estuvieron ahí, pues decir, yo no soy un acarreado, no soy un porro, me llamo así y estudio en este lugar, ¿no? Y digamos, el Yo Soy 132 es una forma de apoyo solidario y al mismo tiempo de decir, nosotros todos somos parte de esto, ¿no? Somos ese otro, ¿no? No creo que sea en un sentido así, pues, puramente individualista, ¿no? Yo creo que tiene que ver con alusiones simbólicas. Y por otro lado, bueno, sí tienes razón, ¿no? El movimiento hoy, en este momento, a un mes de haberse creado, que además en un mes ha cobrado una dinámica increíble, un movimiento en un mes, yo creo que explosivo. Es explosivo, ha sido explosivo. Y es cierto, ¿no? Quizá ahorita en la agenda muchos problemas no estén aún contemplados, ¿no? Pero justamente eso, es un mes y la agenda misma del movimiento se ha planteado que esto va a ir mucho más allá del 1 de julio, ¿no? Y eso está en los planteamientos que se hace el movimiento dentro de los manifiestos. Entonces, yo creo que otros movimientos, otros sectores sociales van a converger en esto porque, pues, lo cierto es que estamos hartos, ¿no? Y que hay muchos problemas en este país que necesitan resolverse. Y bueno, yo lo único que diría es que lo que necesitamos es organizarnos, todos, no nada más los universitarios, y comenzar a movilizarnos, justamente lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? Comenzar a hacerlo. Lo que hemos hecho, además, desde nuestra posición ahorita, desde lo que nos hemos organizado, pues justamente es hacerlo así en espacios, digamos, lo más populares, ¿no? Como los mercados, como los tianguis, como las colonias, como los puentes y la calle misma, ¿no? Que estamos intentando generar esas redes, esos nexos que articulen a los diversos grupos inconformes de este país, ¿no? Eso es lo que justamente estamos intentando hacer.
Y por otro lado, bueno, lo de los medios de comunicación, híjole, ¿cómo se debería de entender lo de Libre, no? Cuando Cuadratín sacó una nota diciendo que los compañeros de la CUL casi que son unos changos que se cuelgan entre las literas, ¿no? Eso no puede ser identificado como libertad, ¿no? Esos son ataques directos de xenofobia, además calificándolos de esa manera, ¿no? Y cómo, pues, las mentes de las personas son modeladas a través de estas opiniones, ¿no? Justamente lo que hace la televisión, el duopolio. Si nosotros recordamos antes de formar parte del ámbito académico, pues cómo la televisión nos formaba las opiniones, ¿no? O cómo nos forman los gustos. Entonces, no sé cómo podríamos definir eso de libertad, ¿no? Cuando además los medios han mostrado que no tienen ética y que no tienen escrúpulos para decir lo que sea. Hace una semana nosotros mismos nos llamaron fascistas y nazis, intolerantes y un montón de cosas, ¿no? Que obviamente pues, la persona que lo escribió o tuvo un mal día o no sabe muy bien Chayote, lo que dice, estamos diciendo, Chayote, ¿no? Chayote. Ouch. Humberto, ahora sí, yo creo que aquí creo que dicen que yo no debo de opinar, pero Es que eres ingeniero. sí, soy ingeniero, bueno, también además esa limitación terrible, ¿no? Pero yo creo que sí había que contextualizar las cosas históricamente, ¿no? O sea, realmente es un movimiento muy explosivo, muy vertiginoso, y yo creo que de las cosas importantes que han tomado es precisamente exactamente eso, ¿no? La horizontalidad. O sea, porque eso, aunque el título diga yo soy, hay una horizontalidad completa. Yo he asistido a algunas asambleas de ellos. Es una cosa muy importante y los liderazgos prácticamente no existen. Sí, no existen. Eso me consta en las asambleas, porque cambian constantemente de las mesas. O sea, no es de que eso es el de las mesas y es el que dirige, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, pues yo nomás simplemente con esa aclaración, para que ahora que te pares por una asamblea de por allá veas realmente otra dinámica a la que tú y yo estamos acostumbrados. Nos estamos conformados de una estructura así verticales y desde nuestras casas, ¿no? Nuestros padres, nuestra escuela, nuestros profesores, nuestras militancias, etcétera. Entonces, Humberto. Sí, lo que ocurre es que tú militaste en el estalinismo y yo no. Yo he militado durante 36 años en el trotskismo y es una visión muy diferente. Sí. Pero contextualizando, pues es que el yo soy 132 tiene un elemento fundamental, las elecciones. Sí. ¿Y qué son las elecciones? Validar el sistema económico que existe en México, nada más. ¿Por qué se empeñaron, para no decirlo tan feo, en poner urnas en Cherán hace unos meses? Porque si no, no se iba a validar la elección estatal. Y ahora insisten en lo mismo porque no se puede validar la elección nacional si no hay urnas en Cherán. Entonces, el movimiento Yo Soy 132, pues tiene que ver con eso. Al final de cuentas no van a ir más allá. Se van a quedar allí y con el tiempo se van a perder. ¿Por qué? Pues porque los niños de la Ibero, así como el hijo de Claudio X González, el de Mexicanos Primero, pues le van a heredar Kimberly Clark de México. Y así de hijito, ellos no necesitan. Quizás se vaya a quedar en las universidades públicas, pero va a depender de muchas cosas que tienen que ver con los procesos posteriores, en términos de cómo estas personas se van a integrar a los procesos productivos, de cómo, por ejemplo, los partidos políticos registrados van a buscar jalar a estas personas hacia sus organizaciones, particularmente uno de ellos para no hacerle propaganda. Entonces, en esa contextualización, pues el movimiento Yo Soy 132, como las golondrinas en México, lo más probable es que no hagan verano. Bueno, a mí me gustaría introducir aquí una cosa. Una compañera decía que ha sido una luchadora de toda su vida. Decía, es que no se refería propiamente al 132, sino a otros movimientos. Decía, es que esto es como una calentura súbita
Sí, o sea, dicen lo que... Y después dice, nos tomamos una aspirina, un par de aspirinas y se nos baja la calentura y pasa. Y esperamos otra vuelta, quizá a lo mejor dentro de 6 años, ¿no? Yo esperaríamos, ¿no? Que esto no fuera eso, ¿no? Que nos dieran nuestra aspirina el día que la gente va a votar y se le acabó la temperatura, ¿no? La calentura, y entonces eso sí sería terrible. Pues no sé, yo creo que ya estamos cerca del fin. A lo mejor quisieran rápidamente Bueno, sí, una conclusión así entre a lo mejor igual nuevamente para que no se ahora sí que como decimos aquí coloquialmente no se agandalle uno más que otro. Entonces más o menos a ver compañera bueno, Erika. También nos gustaría comentar una cosa, ¿no? Nosotros entendemos y inclusive somos muy jóvenes, ¿no? Muchos de nosotros los que estamos dentro del movimiento 132, pero aún así entendemos que los grandes cambios no son en fast track, pues. O sea, no son de la noche a la mañana. Nosotros no pensamos, y inclusive se ha dicho muchas veces en las asambleas, que el país va a cambiar el 1 de julio, ¿no? Que ya nos vamos a despertar el 2 de julio y ya todos felices y contentos y ya todos vamos a tener por lo que estamos luchando en este momento. Nosotros tenemos en claro, o la mayoría de nosotros que estamos en el movimiento 132, que inclusive pasando las elecciones es necesario seguir organizados, es necesario impulsar la organización como estudiantes, ¿no? Y en ese caso, pues sí es importante tener en claro que, muchos de los chavos que participan en este momento quizás se desmovilicen por una u otra circunstancia, ¿no? Pero también existirá ya como este ejemplo de organización en nuestra generación, existirán las ganas y el impulso de seguirnos organizando, y quizás sí esta sea una coyuntura, ¿no? Pero como de esta coyuntura puede surgir algo, ¿no? Algo muy importante. En términos de organización, por lo menos para los jóvenes que pensamos que no teníamos posibilidad alguna de organizarnos, ¿no? Entonces eso yo creo y nosotros rescatamos como uno de los puntos importantes del movimiento 132. Muy bien. Sí, mira, ahorita que señalaste todo de las elecciones y de las posibilidades futuras del movimiento, pues tú eres trotskista, ¿no? Me dijiste. Sí. De alguna manera, pues a fin de cuentas, la historia no está escrita, o sea, eso lo sabemos todos, como dijo ella, muchos se van a desmorar y se va a quedar tal vez algo nuclear, y tal vez de alguna manera nos fortalezcamos o nos debilitemos, no lo sabemos, esa decisión la tomamos los individuos, y bien dice Marx, ¿no? La historia la escribe el hombre. Es todo. Sí, bueno. Alexis. Gracias. Algo que lo dijo Polo y es muy cierto, es que este movimiento está intentando construirse de una manera horizontal. Tanto es así que efectivamente no hay líderes, y aunque los medios han tratado de deslegitimar o desvirtuar al movimiento, no lo han logrado porque el movimiento se estructura de maneras distintas, ¿no? ¿Qué va a pasar después del 1 de julio? Bueno, quizá van a venir las discusiones importantes del movimiento, o las más importantes del movimiento. ¿Qué va a suceder? No lo podemos adivinar el día de hoy, ¿no? Quizá es cierto, algunos compañeros se desmovilicen y quizá algunos otros movimientos comiencen a converger, ¿no? Eso, lo importante es que comencemos a construir algo, ¿no? Entre todos, que eso es lo importante. Y bueno, yo simplemente quisiera cerrar diciendo que pues, hace casi 500 años se publicó un libro pues, que para la historia de la humanidad ha sido importantísimo, y eso es Utopía, de Tomás Moro, ¿no? Un libro que hace 500 años, pues, apareció, ¿no? Un libro escrito por una persona, ¿no? Y cuánto eco ha hecho en estos 5 siglos, ¿no? Obviamente no apareció de la nada, muchos movimientos le precedieron, justamente como lo que estamos haciendo hoy en día, muchos movimientos nos han precedido, y puede ser un movimiento hoy en día, ¿no? Hoy, ¿no? Pero esperamos que este movimiento tenga eco, ¿no? Que tenga esa resonancia, y que logre permitir que nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros sueños, nuestras aspiraciones se puedan constituir en algo, ¿no? Que eso es lo que nos permite estar en movimiento todo el tiempo. Bueno, así sí. Muy bien, Humberto. Oír que soy trotskista y que me digan así de guácala, ya estoy acostumbrado, te lo agradezco. No, qué bueno que me recuerdas que voy a morir siendo trotskista pensando en la revolución socialista. Y Camila Vallejo se los dijo, invitada creo que por la Universidad de la Ciudad de México, o por la Metro, no recuerdo. La metropolitana.
Si no está la clase trabajadora, olvídense. Sí. Entonces, ahí está. Tienen en sus manos la posibilidad Sí. de acercarse a esa clase trabajadora para poder hacer algo, porque como estudiantes no van a hacer nada. Sí, creo que eso es, eso habría que contextualizarlo claramente. O sea, realmente quienes son los ocultos en la historia, los que no existen, los que no cuentan, los que no están, los que no compran, los que no venden, pues son inexistentes, ¿no? Y yo no digo son, porque yo sí soy profesor universitario y por fortuna tengo pues un ingreso bien, ¿no? O sea, me alcanza para bien vivir, pero exactamente, ¿no? Es la gente esa, los nadie, los ocultos, los que no compran, los que no tienen nada que vender, son los economistas, nos dicen que el 50%, ¿no? de la población, el 25% en la extrema pobreza, 1 de cada 5 mexicanos en la extrema pobreza. Y claro, yo creo que son realidades que tanto los estudiantes van a aprender. O sea, es que a veces como los maestros somos objetivizadores, o sea, el alumno es mi objeto de estudio y el estudiante o mi comunidad donde yo voy a hacer mi estudio son mis objetos. Ahora, se requiere que ustedes no tomen como objetos a aquellas gentes y retomen esto. Rápidamente, nos quedaría como 20 segundos. Ya nos despedimos. Sí. La sesión que viene estamos invitando a algunas gentes para que nos hablen, y seguramente alguien del 132 para que nos digan votar o no votar. Ustedes están por el voto, ¿verdad? Entonces vamos a invitar a gentes que están por el no voto para que haya otra entradita y ustedes consiguen las gentes que, como sé que no se rotan, entonces ustedes lo consiguen. Bueno, rápidamente un comercialito. Sí. El día de hoy tenemos una feria informativa en una de las plazas y el día 27 habrá una marcha caravana por parte del 132 también. Muy bien. Bueno. Y que estén pendientes de nuestras actividades. Sí, muy bien.